Le agradecemos al público que nos sintoniza en redes sociales y a quienes están presentes en el claustro académico Ojeda Arizmendi para escuchar la última conferencia del ciclo Cátedra Cervantina UG 2023. Nuestra conferencia de cierre lleva por nombre Alimentación, Significación y Literatura. Un acercamiento desde la antropología al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y está a cargo del doctor Paris Aguilar Piña, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2006 a la fecha, quien participa en diferentes foros de exposición, discusión y divulgación acerca de temas relacionados con la alimentación y cultura, economía indígena y campesina, y métodos y técnicas de investigación de antropología. Muchas gracias, doctor Paris. Le cedemos el uso de la palabra. Muy amables, muchas gracias por la honrosa invitación. Estoy muy contento de estar participando en este foro y por supuesto es para mí un gran honor estar frente a ustedes en este lugar hablando de una obra que, como se ha dicho, ha sido diversamente comentada, ampliamente referida, pero que sin lugar a dudas, creo que, como decían anteriormente, creo que de todas maneras tiene un sinnúmero de puntos de vista desde los cuales se puede de todas maneras seguir apreciando, analizando, revisando esta obra, la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Quiero hacer 3 consideraciones antes de iniciar propiamente en forma la exposición, consideraciones iniciales que son una suerte también de aclaraciones sobre este texto. A mí me interesa mucho y me ha interesado mucho la revisión del Quijote de la Mancha, fundamentalmente no tanto como una obra literaria, aunque sí, por supuesto, pero como una obra literaria más allá de la apreciación estética. Me interesa y me ha interesado más como una fuente de información que pudiera dar cuenta de indicadores o servir como una suerte de paradigma indiciario, como diría Carlo Ginzburg, sobre los productos de la cultura, de cómo la cultura puede ser referida como un indicador de expresiones de la vida cotidiana. Esa es una clave importante para entender la exposición que voy a hacer en un momento de la obra a la que hice referencia. En segundo lugar, me interesa pensar el tema muy particular de la cultura, más allá de una suerte de anecdotario relativamente útil de aspectos diversos de la cultura o aspectos curiosos de la cultura. Me interesa más como una herramienta de comprensión e interpretación de los fenómenos de la cultura producidos en torno a los ámbitos de la alimentación como proceso de creación y recreación de la vida social. Finalmente, hablando muy concretamente de la alimentación en el Quijote, y esto además hace alusión a mi área de especialización durante toda mi vida profesional, me interesa la alimentación más allá también del placer hedonista y egoísta, del que constantemente se hace referencia cuando se habla en realidad de la comida en el Quijote, no de la alimentación como proceso cultural. Pero a mí me interesa abordarlo justamente como eso, como una referencia de la producción cultural a propósito de la práctica de la alimentación y cómo está presente en la lógica o no lógica de la obra del Quijote. Entonces nos interesa más como una práctica de vida cotidiana que atraviesa tanto las dimensiones individuales como colectivas de la sociedad en su momento, y nos interesa sobre todo porque la alimentación, vista desde una perspectiva antropológica, constituye una actividad de naturaleza productiva y reproductiva del ser orgánico y del ser social. Entonces, estas 3 consideraciones están a la base de lo que voy a leer más adelante. Y este ensayo está construido en 6 apartados.
una introducción, un apartado sobre lo que significan los saberes en la alimentación, que hacen referencia a un concepto con el que estoy trabajando desde hace tiempo en esta lectura, que es el concepto de experiencia e inteligencia en la alimentación como acto social en la obra de El Quijote de la Mancha. El tercer punto, que propone un punto de partida distinto, que es justamente el de la inteligencia en la alimentación. Más adelante voy a explicar a qué me refiero con este término. Y luego, los conceptos de experiencia e inteligencia, muy concretamente en la obra del Quijote, haciendo referencia a algunos pasajes desde mi punto de vista, se está haciendo alusión a esta doble vinculación entre la experiencia y la inteligencia, siendo ambos elementos que dan cuenta de cómo se produce la significación de la alimentación como experiencia cotidiana en el Quijote. Para luego hablar de la construcción de la experiencia a través de la inteligencia en el Quijote y Sancho, y finalmente de un apartado conclusivo que se titula Creación y Satisfacción. Voy a comenzar. Los primeros tres apartados, pues tengo que advertirlo, son ligeramente densos, porque es como la reflexión conceptual de todo esto, y luego ya viene una lectura más de la narrativa del Quijote, en donde la acompañaré con una presentación que está corriendo y estará corriendo detrás de mí en la pantalla, en realidad más para ilustrar lo que digo que con una presentación que explique algo necesariamente, ¿no? Bueno, comienzo. Hablando en términos introductorios, ¿no? El pensamiento renacentista español dio forma a un autor singular, capaz de cristalizar en su obra infinidad de experiencias y manifestaciones de la vida cotidiana de la España de aquella época, 1605 para ser más exactos. Las expresiones literarias del Manco de Lepanto lograrían exponer de muchos modos el sentido, forma y contenido de la vida cotidiana de la época. Sin hablar de él como un autor costumbrista, la relación entre los hechos del diario vivir de sujetos concretos en su propio contexto y el hecho literario están representadas en sus obras como parte de lo que ahora llamarían su estilo personal. Yo me acerqué, déjenme comentarles, al Quijote desde una muy pequeña obra casi desconocida y casi poco relacionada con Cervantes, que se llama El Cerco de Numancia, que en realidad es el guión de una obra que Cervantes escribe sobre justamente el hecho, lo que narra es el cerco que en Numancia se hace y cómo actúan los que interactúan en esta narración para, pues no solamente cercar a Numancia, sino conquistarla a través de este cerco, militar, que impide la posibilidad de que en Numancia la gente pueda acceder a lo fundamental, que es precisamente los alimentos, ¿no? Y me impactó mucho esta pequeña obra y me impactó el sentido que Cervantes le da en el cerco de Numancia al acto, este acto histórico, y que después de eso me llevó, recuerden que la Numancia o el cerco de Numancia fue escrito bastante antes del Quijote, en 1585 para ser más precisos, y decía yo, me llama la atención cómo es tratado esta problemática del cerco mismo y las implicaciones que tiene en términos de la vida de los habitantes de Numancia. Cuando regreso o me voy a leer el Quijote, pues ya había yo pasado por las novelas ejemplares, los trabajos de Pérsiles y Segismunda, y después llego finalmente al Quijote, que me permite encontrar un panorama mucho más extenso y amplio de lo que justamente he venido a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces decía yo que de manera singular debo llamar la atención sobre la que es considerada su obra más conocida, compleja y sobresaliente por razones más que evidentes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que ha cumplido más de 4 siglos de permanencia y vigencia. En todo momento me referiré, por supuesto, a la voluminosa y a mi juicio muy completa edición de Editorial Aguilar que tengo hoy a mi derecha, que es la obra con la cual me acerqué inicialmente al Quijote. He de decir que esta obra además perteneció a mi padre y fue en su librero, justamente donde yo la conocí, donde me coqueteaba
constantemente y un día me atreví a sacarla del librero para empezarla a leer y les diré que no me atrapó a la primera, tardé bastante tiempo en entrar con ella, en parte por el tamaño de la obra, pero la obra tiene una razón de ser, es una obra muy comentada, muy anotada y justamente ese es el tesoro que a mí me llamó la atención de esta edición en particular. Está ampliamente comentada y anotada. Es la edición de Editorial Aguilar, preparada por Justo García Soriano y Justo García Morales. Y esto se debe a que, además de contener el vasto y rico estudio introductorio de la vida y obra de Miguel de Cervantes, es una edición, decía yo, ricamente comentada e ilustrada. Para nuestro beneficio, la obra referida sigue siendo una lectura de naturaleza diversa, donde es posible recrearnos y aprender en más de un sentido. Sea testimonio de ello el ensayo que presento a continuación, construido y pensado como una modesta aportación sobre o desde un horizonte antropológico en su doble acepción, con una lógica centrada en el humanismo propio de la obra y como un tratado de lo humano socialmente determinado. Ello nos lleva a hablar ya en concreto sobre lo que me llama la atención de la obra, que son lo que llamo los saberes de la alimentación. ¿Cómo expresa Cervantes en el Quijote esta experiencia e inteligencia en la alimentación como acto social? Digo, de todo lo que se ha escrito sobre el Caballero de la Triste Figura, un tema que naturalmente nos incumbe es el que se refiere a la alimentación y la construcción y reproducción de sus saberes. Saberes que se refieren al problema de lo producido y transmitido en los conocimientos, técnicas, tradiciones y procesos que intervienen en la construcción de formas de intelegir, es decir, de conocer, entender y comprender el universo social de la alimentación en tanto fenómeno vinculado y determinado con y por entornos ambientales, sociales, históricos. En una palabra, como experiencias de la vida cotidiana, en el sentido concebido por Michel de Certeau como actividades productoras y autorreproductoras del ser individuo y del ser social. Experiencias entendidas como sistemas de prácticas de reproducción social históricamente determinadas, representadas en una prosa que conjunta un aproximado de 150 referencias y enunciaciones. He de advertir que esas referencias y enunciaciones se refieren a las encontradas en la edición de Editorial Aguilar, en donde me refiero a las explícitamente contenidas en el texto y aquellas que los comentadores o comentaristas de la obra van anotando a través y a lo largo de la obra, en donde explican referencias y expresiones que hacen alusión de alguna manera a aspectos que tienen que ver con alimentos o los actos relacionados con la alimentación y que están contenidas, por ejemplo, sobre todo, y se dijo en la presentación pasada, pues en los refranes y en las sentencias que constantemente están a lo largo del texto. Obviamente la mayoría de ellas traídas de la tradición y del conocimiento popular, dirían Berger y Luhmann, del conocimiento primario, ¿no? Y otras propuestas al calor de la elaboración del propio texto, digamos, más espontáneas por parte de Cervantes. Todas ellas conteniendo una riqueza de formas de entender y concebir el mundo a través de un universo de sentidos y prácticas vinculadas con la alimentación y que rodean la vida y aventuras de don Alonso Quijano y Sancho Panza. Expresiones que aluden, tanto en estricto sentido como en el figurado, a la disposición de trascendencia anímica y física del tema para los personajes y el transcurrir de sus andanzas. Buscamos aquí ahondar descriptiva y contextualmente sobre algunos momentos y espacios en que estos adquieren singular representatividad, tanto como recursos literarios como referentes del cotidiano en la vida de los personajes. Constituye, por tanto, un breve ensayo comprensivo e interpretativo de la obra referida sobre lo que propongo denominar la experiencia y la inteligencia vinculadas a la alimentación como acto social representadas de modo literario. En diversos textos se ha escrito sobre el Quijote que han abordado de algún modo el tema de la comida, la cocina o la gastronomía. Me detengo, sin embargo, en dos, escritas en castellano que lo hacen directa o explícitamente. El recetario del Quijote, de García Moreno y García Moreno del 98, La cocina del Quijote, de Díaz Lorenzo, de 2003. El primero recrea una cantidad respetable de recetas aparecidas en la obra y las representa como platillos de alta cocina a través de lo que los autores denominan una topografía culinaria.
Lorenzo Ochoa, arqueólogo del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, se había acercado un poco a esta cuestión hablando del tema de la topofilia, ¿no? La topofilia como un recurso cultural al que recurren las distintas sociedades para hacer referencia a la relación entre los lugares y la manera como se nombran, ¿no? A propósito, por ejemplo, de los aspectos alimentarios. Este ejercicio del que hablaba yo, el de García Moreno y García Moreno, relaciona los platillos con sus regiones originales, proponiendo al lector una ruta turístico-gastronómica interesante, pero no más que ello. Por su parte, el segundo texto propone una lectura más contemplativa de los espacios gastronómicos en el Quijote. Lleva al lector por recorridos de la historia de los platillos y se muestra generoso en referencias literarias y reflexiones personales que tocan este tema. Poco se ha producido, sin embargo, desde el análisis de la relación literatura, cultura, alimentación. Es decir, desde el conocimiento y el análisis de los procesos de construcción fundamental de los imaginarios y prácticas a través de la experiencia narrada, su carga simbólica, la historia de sus condiciones de vida material en contextos concretos en los que se produce y se reproduce la cultura y la vida social. Más allá del disfrute estético, pocos acercamientos encontramos de la ética de la vida como una narrativa problematizada y determinada por condiciones y contextos que probablemente ya no son tan significativos o han perdido su significado 400 años después, pero que en su momento y espacio representaban nociones básicas para trazar las estrategias de la vida cotidiana. Otro punto de partida, la inteligencia en la alimentación. En cuanto tal, la inteligencia es la capacidad que nos permite entender, construir y reconstruir el mundo que nos rodea. En función de ella, creamos sistemas materiales, técnicos, simbólicos y de representaciones en general que nos permiten asignarle un sentido y contenido al entorno natural y social. La inteligencia, además, se fundamenta en condiciones y contextos diversos. Uno de estos lo es, sin lugar a dudas, el de la alimentación, sus saberes y prácticas en tanto sostén de la vida, en tanto satisfactores de necesidades surgidas en el estómago o en la cabeza. Y esta idea es muy importante cuando estamos hablando de estas expresiones en el ingenioso Hidalgo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? A esta capacidad de significarlos en este ámbito concreto propongo denominarla, al menos de manera tentativa, inteligencia para la alimentación, en el entendido de que es gracias a esta capacidad que le asignamos la cualidad de satisfactor al universo con el que nos relacionamos para alimentarnos. Es importante reiterar que el universo de necesidades al que me refiero no se limita a las biológicas o fisiológicas. En términos de la reproducción social, la atención a la reproducción de imaginarios representa junto con aquellas el contenido y sentido de la vida como una totalidad, como un organismo. En resumen, la inteligencia para la alimentación puede ser entendida como aquella capacidad sustancial y forma útil para construir, representar y entender y comprender el mundo en el que se vive mediante la interacción con los complejos sistemas sociales, culturales, históricos, ecológicos, entre otros, con los sistemas y procesos de la fisiología y la ecología en la alimentación humana, vida material y vida simbólica, imbricados, a fin de cuentas, unos en otros. Esta propuesta propone, más allá de la dimensión gustativa o estética de la experiencia consuntiva, hedonista y egoísta por definición, diversas lecturas de otras dimensiones socioculturales de la alimentación como acción social en expresiones literarias como el Quijote, mismas que posibilitan proponer nuevas formas de ver y comprender, por ejemplo, los diversos contextos que determinan la vida e historia de los personajes, o bien por ser de cierto modo indicio, como decía en un principio, refiriéndome a Carlo Ginzburg en el paradigma indiciario, de la época. Permiten percibir rasgos del comportamiento histórico y cultural de una época a propósito de la generación de complejas relaciones con los universos social, ecológico, económico y político que determinan en tanto personificaciones los contextos de la alimentación en un tiempo y espacios determinados. Paso entonces a hacer referencia a varios pasajes en donde, digamos, la densidad de lo que acabo de explicar
espero se vea reflejada, ¿no? Es más bien una suerte de seguimiento de la narrativa de algunos pasajes, y además pasajes muy iniciales de la obra, en donde creo se ve expresada esta idea. Por supuesto, no es la intención de Cervantes, es más bien mi lectura sobre estos pasajes, lo que me ha hecho darle este seguimiento. He de advertir que solamente uso unos ejemplos, aunque, como dije hace un momento, podríamos encontrar hasta 150 referencias de todas las extensiones que ustedes quieran, desde 2 renglones hasta 3 cuartillas de la obra, en donde se van expresando de alguna manera estas narrativas, donde está relacionado el tema de las prácticas de alimentación con los pasajes de la vida de Don Quijote y Sancho. Y la referencia que ustedes van a ver a continuación, detrás de mí, pues decía yo, trata de ilustrar estos pasajes. ¿Cómo se expresa entonces la experiencia y la inteligencia en el Quijote y Sancho? Claro, quiero advertir antes que aquí sí ya estoy hablando de la relación dialógica entre el Quijote y Sancho, en donde lo que vemos es un poco esta idea que se comentaba hace un momento de esta doble función de los personajes, uno como, digamos, el encargado de mantener siempre al Quijote como en la lógica de la razón y la realidad, y el otro pues ubicado en la lógica de su propio imaginario, ¿no? Pero vemos cómo interactúa esta idea, esta experiencia y la inteligencia en el Quijote. Es así que desde las primeras líneas se presenta lo que será un elemento recurrente en la obra, a saber, la constante referencia a la experiencia y su papel central para entender tanto el fundamento como el derrotero de las historias contenidas. Es en este momento también que se describe al personaje central, y a pesar de no ser elementos literarios testimoniales que permitan saber más de su historia, gracias a su parco comer y a otras características, Miguel de Unamuno, en su vida de Don Quijote y Sancho, del año 71, lo define como un hidalgo pobre e hijo de la bondad. Dice Unamuno, en un parco comer, esta directamente cita de la obra. En un parco comer se le iban las tres partes de sus rentas, en un modesto vestir la otra cuarta. Era pues un hidalgo pobre, pero de los de lanza en astillero. Era hidalgo pobre, mas a pesar de ello, hijo de bienes. En esto de la pobreza de nuestro hidalgo estriba lo más de su vida. Como la pobreza de su pueblo, brota el manantial de sus vicios y a la par de sus virtudes. La tierra que alimentaba a Don Quijote es una tierra pobre tan sellada por seculares chaparrones que por donde quiera afloran a ras de ella sus entrañas barroqueñas. ¿Cómo se construye entonces, a partir de este fundamento, la experiencia a través de la manera como intelige el mundo esta relación Quijote-Sancho? Aunque la novela narra las aventuras del Quijote, estas experiencias de vida son normalmente compartidas por su escudero. A la larga, su instrumento ambiguo, y me refiero aquí a la obra de Manuel Durán, justamente La ambigüedad en el Quijote, en donde establece un panorama muy interesante sobre la noción de ambigüedad en esta relación de ambos personajes, en donde el concepto no se refiere a cuestiones de oposición, sino a cuestiones de complementariedad, de integración, casi que el Quijote y Sancho son en un tiempo el mismo, no solamente simbólicamente hablando, sino en la construcción del personaje. Y más adelante, al final, voy a hacer una referencia a donde hay una expresión, digamos, clara de esta idea de unidad. Entonces me refiero a esta idea de ambiguo, de instrumento ambiguo, en los términos de Manuel Durán. Decía yo, a lo largo de su instrumento ambiguo, de diálogo con esta realidad evanescente, en donde aparece Dulcinea, que se le confronta constantemente al hidalgo de manera permanente. Don Alonso Quijano busca emprender sus aventuras, dando por supuesta una condición básica de la experiencia para el emprendimiento y desarrollo exitoso de las mismas, la procuración del alimento como condición necesaria para su realización. La sublimación mediante actos subjetivos y volitivos de la necesidad material de alimentarse o proveerse de comida es un indicio básico para comprender la personalidad agonística y autosacrificial del Quijote.
Para él, la búsqueda del alimento, el amor Dulcinea, se encuentra por encima de otros medios y mecanismos de subsistencia, relegando a un segundo plano su existencia corpórea para sobredimensionar la existencia del espíritu subordinado al primero, el primero a la voluntad del segundo, subordinando el primero a la voluntad del segundo. Es decir, esta idea de cómo es descrito el Quijote y cómo es descrito Sancho, en esta condición famélica, digámoslo así, del Quijote, también se busca de alguna manera relatar la experiencia de sublimación en donde para el Quijote lo importante no es la consistencia material de su existencia, sino la permanencia del ideal, de su propia referencia de lo que es el amor, que es la idea de la Dulcinea, ¿no? Tal cual, como se mencionaba también en la exposición anterior, como la experiencia cuando conoce a la Dulcinea, que no tiene nada que ver con la imagen que él se había hecho, pero que sin embargo, de todas maneras, él lo ve como una belleza. E incluso la propia Dulcinea, la revelada Dulcinea, se sorprende mucho de por qué un tipo como él ve en ella una figura de belleza si ella misma se reconoce justamente como lo contrario, ¿no? Entonces hay una contradicción muy interesante ahí, pero tiene que ver con esta sublimación de la necesidad y cómo el objeto de satisfacción están siendo sobredeterminados en una lógica de proyecto de existencia del Quijote. Y hablaba yo de esta idea de la condición famélica de don Alonso Quijano versus la condición rechonchilla del propio Sancho, que también habla también de esta insistencia sobre es muy importante mantener al cuerpo vivo, al cuerpo alimentado, porque de otra manera pues no hay modo de que la experiencia sea lograda, ¿no? Esta lucha entre el tema de la razón y la idea que está presente en los dos personajes. Sigo haciendo referencia, y sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Solo unas páginas más adelante, Cervantes narra lo que será lo común y corriente en las aventuras de este personaje. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad. Mucha hambre y necesidad que, por supuesto, la misma hambre y necesidad era la que le ponía el límite al Quijote cuando él sale solo en la primera aventura que emprende. Por su lado y en forma complementaria, el autor concibe a Sancho Panza, quien se encargará de actualizar o reafirmar mediante lo que el propio autor nombra como su glotonería, que no haya aventura que valga, entiéndase experiencia o vivencia, sea del cuerpo o del espíritu, si no hay estómago lleno que la soporte. De este modo, hace explícito de modo constante el caballero de la triste figura, al caballero de la triste figura, la necesidad concreta y objetiva de proveer al cuerpo físico para que pueda existir y dar rienda suelta al espíritu, lo anímico, también experiencial. Y con la necesidad de que solo satisface el amor, por ficticio o imposible que sea aquel a quien se le profese, sostenido en la esperanza y la imaginación. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo, muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga.
y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. Sin embargo, es justo y necesario reconocer el papel que sin lugar a dudas tiene aquel primer encuentro en la venta en el ya citado capítulo 2 de la primera parte, referente que por su parte don Miguel de Unamuno definió claramente como el momento en el que las doncellas de la venta, en realidad doncellas pecadoras, valga el contrasentido cervantino, le recuerdan a don Alonso Quijano 3 cosas fundamentales en la alimentación, y yo diría de la vida, y propias de la experiencia vital. La noción de hogar, la de madre como cuidadora y alimentadora, pero sobre todo la de la necesidad de comer. Fueron 2 pobres pecadoras de por fuerza las primeras que se cuidaron de mantener la vida del heroico loco. Debieron de sentirse conmovidas en lo más hondo de sus injuriadas entrañas, en sus entrañas de maternidad, y al sentirse madres, viendo en Don Quijote al niño como las madres de sus hijos, le preguntaron maternalmente si quería comer. A lo que entiendo me haría mucho el caso, respondió Don Quijote, pues el trabajo y peso de las armas no se pueden llevar sin el gobierno de las tripas. Y comió. A mi modo de ver, este pasaje constituye la parte climática del capítulo 2, parte primera, como preámbulo de ser graciosamente para Unamuno gloriosamente armado caballero. Expresión que complementa el original sentido satírico con el que Cervantes desarrolla toda esta narrativa del hidalgo entre su agotamiento, su cuerpo vapuleado y su reconocimiento forzado de la falta que hace el comer. Refranes, vínculos, estrategias para anteponer el acto de impartir justicia y buscar el amor Dulcinea a la satisfacción de la necesidad del alimento concreto, o por decirlo de otro modo, el alimento real. En ocasiones encamina las cosas para resolverlo más allá de su sublime necesidad de hacer justicia en el nombre de quien sea su alimento del alma, la sin par Dulcinea del Toboso. Creación y satisfacción, y con esta exposición termino. En mi opinión, el conjunto de la obra expone en lo referente a la experiencia y la inteligencia, saberes, 2 planos de creación y satisfacción de necesidades mutuamente vinculadas. La anímica, es decir, la que se construye simbólicamente a través de la idea del amor, la amistad, la reivindicación de la justicia y lo que cada quien entienda por ello, y la del estómago, la real, la del cuerpo materia. Don Quijote solo saciará su necesidad por mediación de la ayuda y constante recolocación que Sancho hará de la búsqueda y procuración de la comida. Este, a su vez, solo encontrará satisfacción de su apetito mundano gracias a la recurrencia permanente de Don Quijote por satisfacer su sublime deseo por encontrarse con la belleza de su Dulcinea. Esto constituye, en el contexto de la obra, un complejo metafórico no necesariamente premeditado que tiende a expresar la unidad de los actos creativos y recreativos del cuerpo y la mente, el espíritu, el alma, el ánimo, el sentido de la vida. En el pensamiento de Sancho, los vínculos afectivos son también vínculos producidos en la necesidad corpórea y su satisfacción. A su vez, esto se puede resolver en la novela. No se puede resolver en la novela ni en la vida real si no es en esta interacción comunitaria, acción social, derivada de la interacción amistad-amor, vínculos afectivos, ambas de naturaleza colectiva. Creación y satisfacción constituyen 2 motores fundamentales del desarrollo humano, organismo, y cultura, símbolo de la sociedad. A partir de esto se busca superar la escasez de alimento en este caso. Ojo que estoy hablando de alimento material y alimento símbolo, ¿no? Como condición limitante para su desarrollo. En el ingenioso hidalgo, el mundo de lo sublime necesita del intercambio sustancial con el mundo objetivo material para la creación y satisfacción de lo que en términos globales se puede definir como las necesidades humanas. Un principio fisiológico, ontológico y antropológico que es necesario dimensionar para comprender una parte de la compleja acción entre la cada vez más artificial oposición entre la cultura y la naturaleza. Después de todo, la historia de Don Quijote o de don Alonso Quijano es una historia de amistad, de creación y recreación de actos humanos y sus condiciones: leer, luchar, amar, comer, en el orden en el que prefiera el lector. Hablaba yo, ya para terminar, de esta unidad de los caracteres personajes, y acontece
que en un pasaje del capítulo 2 de la segunda parte, justo dice Sancho, dice el Quijote refiriéndose al pasaje del manteado, donde el Sancho es aventado en una manta, termina todo adolorido, y le dice dice Don Quijote a Sancho: quiero decir, dijo Don Quijote, que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón, el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler, y a mí el tuyo. Hago esta última referencia porque se ha pensado y se ha hablado de la relación de El Quijote y Sancho como una relación de servidumbre. Pero creo que este pasaje refiere que la idea de servidumbre no es una idea tradicional, sino está refiriéndose a una suerte de vinculación dual, complementaria, entre lo que significa Sancho y lo que significa El Quijote en tanto proyecto en la narrativa misma, ¿no? Es decir, dos personajes que en realidad son uno mismo. Y con esto termino mi exposición y espero haya sido de interés, agrado y sobre todo de mucha utilidad. Si hay comentarios o preguntas, pues con todo gusto abrimos el espacio. Abrimos la sección de preguntas y respuestas en caso de que alguien tenga algún comentario o pregunta que hacer. Bueno, yo quiero agradecer primero creo, muy valioso aporte en la lectura y en la interpretación del Quijote, ¿no? Esta visión de que el alimento no es algo que digamos de segundo nivel, algo que por ser cotidiano de pronto nos parecería poco digno de un valor, claro. ¿sí? Sino esta visión de cómo se integra, y el ejemplo final me parece excelente, ¿no? El ejemplo de la integración de dos en uno, de cómo Don Quijote y Sancho acaban siendo una única visión del mundo. Exacto. Y curiosamente que es a través de los alimentos, a través de la forma que permite hacer realidad, pues no solo la comida como un ser cotidiano, sino la alimentación también de la mente y del espíritu a través del diálogo y de la palabra. Se me hace muy, muy rico el poder ver esta integración de dos dimensiones en una sola visión y en una sola lectura. Felicidades, me parece excelente. Gracias. No, muchísimas gracias a usted. Solo para complementar la idea. Sí, es decir, yo concuerdo, la idea del alimento o de la alimentación como acto social siempre aparece como un supuesto. Normalmente en la obra literaria, yo diría casi a nivel universal. Pero particularmente en el Quijote, se habla más de ello en tanto su estética que en tanto su ética. Y la intención de la propuesta justamente es hacer explícito que los actos de la alimentación para ambos personajes explican un contexto no solamente de lo que sería un poco indicador de lo que sucede en una época, sino también de lo que ellos mismos representan. Porque la vida o el mundo de lo subliminal, que además es una época donde esto me parece tiene una fuerte expresión en la cultura, no puede existir, como dicen ellos, sin el gobierno de la tripa, ¿no? Sin la condición material de existencia que implica la necesidad humana de ingerir alimentos. Y yo digo que no es casual tampoco la idea de esta representación dual de un sujeto muy delgado que representa también un poco el tema de lo ideal que no requiere aparentemente alimento, y la existencia de este Sancho que todo el tiempo le está insistiendo sobre si quieres llegar allá necesitas comer. No me importan
tanto en el sentido de tus amores por sí mismos, sino porque yo necesito también, te acompaño, pero necesito comer para llegar a ellos. Y en ese sentido, pues como Sancho necesita comer en algún momento, y esto pasa muy constantemente en la obra, Sancho es el que se detiene y el Quijote pues come porque ya no le queda de otra. Porque cuando él sale solo, como cité en el texto, pues es el hambre la que lo tumba. Y ya, porque no hay otra opción, pues busca algo de comer. Pero con Sancho, esta idea, esta necesidad siempre está presente, ¿no? Y si bien él siempre está comiendo, en apariencia, bueno, estos momentos son aprovechados también por él, por el Quijote, para entonces también mantenerse y sostenerse, ¿no? Entonces, pues es un poco la intención, ¿no? De subrayar la importancia más allá del simbolismo que tenga o más allá del alimento como una cuestión estética, la importancia ética de la alimentación como acto social que en la obra está constantemente presente y representada, ¿no? Perdón, y que se puede resumir en una frase que pues suena a refrán, pero curiosamente creo que el que lo dice es Don Quijote, aquella de tripas llevan pies, que no pies tripas. Exactamente, ¿no? Exacto, como claro. que el papel de la comida tan importante, ¿eh? Sí, claro, sí. Gracias. Y en esta lógica de los refranes, de los dichos, en donde justamente si uno hace la cuenta, se va a dar cuenta de que muchos de ellos están construidos sobre la idea de una referencia a los alimentos o a la alimentación. Y eso es todavía mucho más interesante, es un área que todavía no desarrollo en el tema de trabajo, pero que está pendiente por ahí. El análisis de esos pasajes en sí mismos me parece son muy valiosos, ¿no? Uh-huh. Estaremos al pendiente de ese trabajo. Claro que sí, cómo no. Le agradecemos al doctor Páez Aguilar su participación en la Cátedra Cervantina UG 2023, así como a los ponentes que durante 3 días nos compartieron diferentes aspectos de apreciación de la literatura de Cervantes, entre el hombre y la obra. Muchas gracias a ustedes. A todo el público que nos acompañó, le agradecemos su presencia y aportación. Les recordamos que la Universidad Cervantina, compendio de actividades que se desprende de la Cátedra Cervantina, se realizará del 1 al 8 de septiembre de 2023. Los esperamos. Muchas gracias.